Nos adentramos en la década de 2011 a 2020, un periodo marcado por conflictos globales, el auge de la tecnología, desastres naturales, crisis políticas y pandemias. Esta fue la década en la que la conectividad alcanzó su máximo nivel, pero también en la que la estabilidad mundial se puso a prueba como nunca antes. El año 2011 comenzó con un evento que marcó el inicio de un cambio geopolítico en el mundo árabe. El 14 de enero, el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, fue derrocado tras semanas de protestas masivas, iniciando lo que se conoció como la Primavera Árabe. Lo que comenzó en Túnez como una revuelta contra la corrupción y la falta de libertades se expandió rápidamente por todo el mundo árabe, con protestas en Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen. El 11 de febrero de 2011, Hosni Mubarak, el presidente de Egipto durante 30 años, renunció tras masivas manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo. Pero la primavera árabe no trajo estabilidad. En Libia, las protestas contra el dictador Muammar Gaddafi se convirtieron en una guerra civil. La Organización del Tratado del Atlántico Norte intervino con bombardeos y el 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue capturado y ejecutado por rebeldes en Sirte. Su muerte puso fin a su régimen de más de 4 décadas, pero dejó al país sumido en el caos. Mientras el mundo árabe vivía cambios radicales, en Estados Unidos se logró una de las mayores operaciones antiterroristas de la historia. El 2 de mayo de 2011, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, conocidas como los Navy SEALs, llevaron a cabo la Operación Lanza de Neptuno, en Abbottabad, Pakistán, y asesinaron a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su muerte fue celebrada como una victoria en la lucha contra el terrorismo, pero no significó el fin de la amenaza yihadista. El 2011 también fue testigo de una de las peores catástrofes naturales y nucleares de la historia. El 11 de marzo, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió Japón, provocando un devastador tsunami que causó más de 15,000 muertes. Pero lo peor estaba por venir. El tsunami dañó la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando el peor desastre nuclear desde Chernóbil. Las explosiones y fugas de radiación obligaron a evacuar a más de 150,000 personas y generaron una crisis ambiental que sigue afectando la región hasta hoy. En el ámbito tecnológico, 2011 también fue un año de grandes cambios. Google lanzó Google+, su intento de competir con Facebook, que terminó fracasando, y Apple presentó el iPhone 4S, acompañado del asistente de voz Siri. Pero el mundo de la tecnología también sufrió una gran pérdida. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs, el cofundador de Apple, falleció a los 56 años tras una lucha contra el cáncer. Si 2011 estuvo marcado por revoluciones y catástrofes, 2012 trajo consigo cambios políticos, profecías apocalípticas y avances tecnológicos. Uno de los eventos más esperados fue las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El 6 de noviembre, Barack Obama fue reelegido presidente tras derrotar al republicano Mitt Romney, consolidando su legado con la reforma de salud y la recuperación económica tras la crisis de 2008. En América Latina, Venezuela vivió un año electoral tenso. Hugo Chávez, quien ya enfrentaba problemas de salud, ganó las elecciones en octubre, pero su estado físico se deterioró rápidamente. En el ámbito de los desastres naturales, el huracán Sandy golpeó el Caribe y la costa este de Estados Unidos en octubre de 2012, causando más de 200 muertes y daños valorados en miles de millones de dólares. La ciudad de Nueva York quedó paralizada, con inundaciones y cortes de energía que afectaron a millones de personas. El 2012 también fue el año de la profecía maya y el supuesto fin del mundo. Durante años, muchas personas creyeron que el 21 de diciembre de 2012 sería el fin de los tiempos según el calendario maya. Obviamente, nada sucedió, pero el evento generó pánico y especulación en todo el mundo. Sin embargo, algo mucho más real ocurrió en el ámbito de la ciencia. El CERN anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula fundamental para entender la física del universo. Este hallazgo confirmó teorías sobre el origen de la masa y fue considerado uno de los avances científicos más importantes del siglo XXI. En el mundo de la cultura, se estrenó la primera película de Los Vengadores, marcando el inicio del dominio absoluto de Marvel en la industria del cine.
Además, Gangnam Style, de PSY, se convirtió en el primer vídeo en alcanzar 1.000 millones de vistas en YouTube, mostrando el poder de las redes sociales en la música. El 2013 comenzó con una transición de poder en América Latina. El 5 de marzo, murió Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, tras una larga lucha contra el cáncer. Su fallecimiento dejó un vacío político en el país y marcó el ascenso de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia tras unas elecciones controversiales en abril. Desde ese momento, Venezuela entró en una crisis política y económica que se agravaría en los años siguientes. Mientras tanto, en el mundo católico, el 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. Su llegada al Vaticano marcó un cambio en la Iglesia, con un enfoque en la humildad, la lucha contra la corrupción y la cercanía con los sectores más pobres. En el ámbito de la geopolítica, Rusia comenzó a tomar un papel más agresivo en la escena internacional. En noviembre de 2013, Ucrania entró en una crisis política cuando el presidente Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo con la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Rusia. Esto provocó protestas masivas en Kiev, conocidas como el Euromaidán, que terminaron con la destitución de Yanukovych en febrero de 2014. El año 2014 fue testigo de uno de los momentos más tensos en las relaciones entre Rusia y Occidente. Tras la destitución de Yanukovych, Rusia anexó Crimea en marzo de 2014, un hecho que desató la mayor crisis entre Moscú y la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde la Guerra Fría. Mientras tanto, en Medio Oriente, una nueva amenaza emergió: el Estado Islámico. El grupo terrorista, surgido de los restos de Al-Qaeda en Irak y Siria, lanzó una ofensiva brutal y en junio de 2014 proclamó un califato en amplias zonas de Irak y Siria, con Mosul y Raqqa como sus principales bastiones. El Estado Islámico cometió atrocidades masivas, incluyendo genocidios, ejecuciones públicas y esclavización de minorías religiosas. Su rápido avance llevó a Estados Unidos y una coalición internacional a intervenir con bombardeos aéreos. El 2014 también fue un año de tragedias en el ámbito de la aviación. En marzo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. En julio, el vuelo MH17, también de Malaysia Airlines, fue derribado por un misil en el este de Ucrania, en una zona controlada por separatistas prorrusos. El incidente dejó 298 muertos y generó una crisis diplomática entre Rusia y Occidente. A nivel deportivo, se celebró el Mundial de Fútbol en Brasil, que vio a Alemania coronarse campeón tras vencer a Argentina en la final con un gol de Mario Götze en tiempo extra. Sin embargo, el torneo también quedó marcado por la humillante derrota de Brasil 7-1 ante Alemania en semifinales. En 2015, el mundo enfrentó una oleada de ataques terroristas. El 7 de enero, terroristas islámicos atacaron la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, asesinando a 12 personas. Días después, otro atentado en un supermercado judío elevó la cifra de muertos a 17. Pero el atentado más impactante ocurrió el 13 de noviembre de 2015, cuando París fue golpeado por una serie de ataques coordinados del Estado Islámico. Terroristas atacaron bares, restaurantes, el Estadio de Francia y la sala de conciertos Bataclan, dejando 130 muertos y cientos de heridos. Ese mismo año, Europa enfrentó una crisis migratoria sin precedentes. Millones de refugiados de Siria, Afganistán y otros países en guerra intentaron cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, generando tensiones políticas y humanitarias. La imagen del niño sirio Aylan Kurdi, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa turca tras naufragar, conmovió al mundo y simbolizó la tragedia de los refugiados. En el ámbito diplomático, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas después de más de 50 años de tensiones. En julio de 2015, se reabrieron las embajadas en Washington y La Habana, marcando un momento histórico en la política internacional. También en 2015, se logró un avance clave en la lucha contra el cambio climático. En diciembre, se firmó el Acuerdo de París, un tratado internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.
casi 200 países se comprometieron a tomar medidas para frenar el cambio climático, aunque su implementación sigue siendo un desafío. El 2016 fue un año de cambios políticos inesperados. El 23 de junio, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea en el referéndum del Brexit. La decisión fue un shock global y generó incertidumbre sobre el futuro de Europa. El Brexit reflejó el auge del nacionalismo y el populismo en todo el mundo. Ese mismo año, Estados Unidos vivió una de las elecciones más polémicas de su historia. El 8 de noviembre, Donald Trump, un empresario sin experiencia política, derrotó a Hillary Clinton y se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Su victoria, impulsada por el descontento con la política tradicional, marcó un giro en la política estadounidense y global. En Colombia, se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, poniendo fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado en un plebiscito, lo que obligó a renegociarlo antes de su implementación. En el mundo del deporte, se celebraron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los primeros en Sudamérica. Estados Unidos dominó el medallero, mientras que figuras como Usain Bolt y Michael Phelps se consolidaron como leyendas olímpicas. El 2016 también fue un año de despedidas en la música y el cine. Murieron íconos como David Bowie, Prince y Muhammad Ali, dejando un vacío en la cultura global. El 2017 comenzó con Donald Trump asumiendo la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Su llegada marcó un cambio radical en la política estadounidense, con políticas proteccionistas, restricciones migratorias y un aumento de la confrontación con países como China, Corea del Norte y la Unión Europea. Uno de sus primeros actos como presidente fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero si Trump dominaba la política internacional, Corea del Norte se convirtió en una de las mayores amenazas globales. En julio de 2017, Kim Jong-un probó con éxito misiles balísticos intercontinentales, capaces de alcanzar el territorio estadounidense. Esto provocó una escalada de tensiones con Washington, con Trump y Kim intercambiando amenazas y declaraciones incendiarias. En Europa, el Reino Unido comenzó formalmente su salida de la Unión Europea tras el referéndum del Brexit. En marzo de 2017, la entonces primera ministra Theresa May activó el artículo 50, dando inicio a las negociaciones que se prolongarían hasta 2020. El terrorismo también dejó su huella en 2017. En mayo, un atentado en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido, dejó 22 muertos, y en agosto, ataques en Barcelona y Cambrils, España, causaron 16 muertos y más de 100 heridos. A nivel social, el movimiento #MeToo surgió con fuerza en octubre de 2017, cuando mujeres de todo el mundo denunciaron casos de acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento, la política y otros sectores. La caída de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género. En el mundo de la tecnología, 2017 fue el año en que Bitcoin alcanzó los $20 por primera vez, marcando un auge en las criptomonedas y el debate sobre su regulación. Si 2017 estuvo marcado por tensiones políticas y movimientos sociales, 2018 consolidó estos cambios y trajo nuevas crisis. En marzo, se reveló el escándalo de Cambridge Analytica, donde Facebook permitió el uso indebido de datos personales de millones de usuarios para influir en elecciones como las de Estados Unidos y el referéndum del Brexit. Este escándalo generó un debate global sobre la privacidad en Internet y el poder de las redes sociales. Mientras tanto, en América Latina, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en México con el mayor margen de votos en la historia reciente del país. Su llegada marcó el regreso de la izquierda al poder y el inicio de una transformación política en México. En Brasil, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2018, con un discurso populista de derecha y promesas de mano dura contra el crimen. A nivel social, 2018 fue el año de la legalización del aborto en Irlanda y la aprobación del matrimonio igualitario en varios países. Pero el evento más esperado fue el histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur el 12 de junio de 2018.
Fue la primera vez que un presidente estadounidense se reunía con un líder norcoreano, y aunque no se logró un acuerdo definitivo, el encuentro marcó un giro en la política con Corea del Norte. En el ámbito tecnológico, SpaceX lanzó con éxito el Falcon Heavy, el cohete más poderoso desde el Saturno V, abriendo nuevas posibilidades para la exploración espacial. Si 2018 consolidó cambios, 2019 fue el año de la explosión de protestas en todo el mundo. En Sudán y Argelia, manifestaciones masivas llevaron al derrocamiento de los dictadores Omar al-Bashir y Abdelaziz Bouteflika. En Hong Kong, millones de personas tomaron las calles contra una ley de extradición que amenazaba las libertades del territorio. En América Latina, las protestas en Chile sacudieron el país en octubre de 2019, con millones exigiendo reformas sociales y una nueva constitución. En Bolivia, la crisis electoral llevó a la renuncia de Evo Morales tras denuncias de fraude. En el ámbito ambiental, el Amazonas sufrió incendios devastadores, al igual que Australia, que enfrentó una de las peores temporadas de incendios forestales de su historia. En la tecnología, 2019 fue el año en que la red 5G comenzó a desplegarse, revolucionando las telecomunicaciones. Pero el mayor evento de 2019 fue el inicio de una crisis sanitaria que cambiaría el mundo, la pandemia del COVID-19. En diciembre de 2019, en Wuhan, China, se detectaron los primeros casos de un nuevo coronavirus. En ese momento, pocos imaginaron que el virus se convertiría en la mayor crisis de salud del siglo. El 2020 fue un año que quedará en la memoria de toda la humanidad. La pandemia del COVID-19 se expandió rápidamente en los primeros meses del año. En marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia global, y el mundo entró en cuarentena. Millones de personas fueron confinadas, las economías colapsaron y los hospitales colapsaron por la cantidad de pacientes. Los sistemas de salud de países como Italia, España y Estados Unidos se vieron desbordados, y la búsqueda de una vacuna se convirtió en una prioridad global. En medio de la pandemia, Estados Unidos vivió un estallido social tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020 a manos de la policía. Las protestas del movimiento Black Lives Matter se extendieron por todo el país y el mundo, denunciando el racismo y la brutalidad policial. En el ámbito político, Donald Trump perdió las elecciones presidenciales ante Joe Biden en noviembre de 2020. La elección fue polémica, con Trump denunciando fraude sin pruebas y sus seguidores asaltando el Capitolio en enero de 2021. Pero el 2020 no fue solo crisis. En diciembre, las primeras vacunas contra el COVID-19 fueron aprobadas y comenzó la mayor campaña de vacunación de la historia. En el ámbito tecnológico, SpaceX llevó astronautas al espacio con la misión Crew Dragon, marcando el regreso de los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. El año 2020 fue un punto de inflexión. La pandemia cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, acelerando la digitalización y redefiniendo la economía global. En el próximo episodio, nos adentraremos en la década del 2021 en adelante, explorando sus desafíos y el futuro del mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo.